Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen Selectividad Física de Galicia, examen de junio de 2021. Primera pregunta, dice responda indicando y justificando la opción correcta. Una carga eléctrica positiva se encuentra bajo la acción de un campo eléctrico uniforme. Su energía potencial aumenta si la carga se desplaza. Bien, si la energía potencial aumenta, debido al principio de conservación de la energía mecánica, la energía cinética debe disminuir, es decir, debe disminuir su velocidad. Es decir, debe sufrir una fuerza que la frene a la partícula, a la carga eléctrica positiva. Y por lo tanto, el sentido, el movimiento de la carga tiene que tener sentido contrario al del campo eléctrico. Bien, veamos las opciones. A. En la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. No, se aceleraría y aumentaría la energía cinética. En la misma dirección y sentido opuesto al campo eléctrico. Sí, es la B. Y C, perpendicularmente al campo eléctrico, pues no. Es decir, que la opción correcta es la B. Vamos a al segundo apartado. Dice, dos satélites artificiales describen órbitas circulares alrededor de un planeta de radio R, siendo los radios de su órbita respectiva 1,050 R y 1,512 R. La relación entre sus velocidades de giro es 1,2, 2,07, 4,4. Bueno, pues vamos a calcularlo y a ver con cuál coincide. Primero vamos a deducir esta ecuación. ¿Cómo? Igualando la fuerza de atracción gravitatoria con la fuerza centrípeta. Despejamos esta ecuación que todos conocéis. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dividir esta ecuación para el satélite cuando gira a una distancia más cercana del centro del planeta, es decir, a 1,050 R, dividido por esa expresión para una distancia igual a 1,512 R. Dividimos, como veis, se va la constante de gravitación, la masa, la R, y lo que me queda es 1,512 dividido 1,050 raíz cuadrada. Nos da un valor 1,2 y por lo tanto la respuesta correcta era la A. Vamos a la segunda pregunta, que dice: una partícula de masa m y carga q penetra en una región donde existe un campo magnético uniforme de módulo B perpendicular a la velocidad v de la partícula. El radio de la órbita descrita A aumenta si aumenta la intensidad del campo magnético. Esa es falsa, es lo contrario. ¿En qué me voy a basar? Voy a deducir esto de aquí. El valor del radio de la órbita en función del campo magnético, de la masa, de la velocidad, de la carga. ¿Cómo? Igualando la fuerza que ejerce el campo magnético con la fuerza centrípeta y obtenemos esta ecuación, vamos a separarla un poco, que todos conocéis. Es decir, es inversamente proporcional al campo magnético, por lo tanto la A falsa. La B dice, aumenta si aumenta la energía cinética de la partícula, pues verdadera. Si aumenta la energía cinética, aumenta la velocidad, y si aumenta la velocidad, aumenta R. Y C no depende de la energía cinética. Como veis, sí depende de la energía cinética, puesto que depende de la velocidad. La masa se supone constante, ¿no?, para la partícula. Y segunda pregunta, o segundo apartado, dice, una onda transversal se propaga en el sentido positivo del eje X con una velocidad de 300 metros por segundo, siendo el periodo de 2 por 10 elevado a menos 2 segundos. Velocidad y periodo. ¿Qué podemos calcular? La longitud de onda. Dos puntos que se encuentran respectivamente a distancias de 20 y 38 metros, es decir, que están separados por 18 metros, que fijaros que es el triple de la longitud de onda que voy a calcular, están en fase, en oposición de fase o en una situación intermedia. Bueno, si la distancia que separa los puntos es una longitud de onda, o dos longitudes de onda, o tres longitudes de onda, etcétera, están en fase. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Estamos a tres longitudes de onda de separación. Si hubieran sido 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 0,5 longitudes de onda, estarían en oposición de fase y en cualquier otra distancia estaría en una situación intermedia entre fase y oposición de fase. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Vamos a la tercera pregunta. Responda indicando y justificando la opción correcta. Un ciclista se desplaza en línea recta por una carretera a velocidad constante. En esa carretera hay dos coches parados, uno delante y otro detrás. Los coches tienen bocina idéntica, pero el ciclista sentirá que la frecuencia de las bocinas es, pues a la que se está acercando será mayor y de la que se está alejando será menor. A, mayor la de C1. Esta es la correcta, la A. ¿Se podría razonar con la ecuación que me da la frecuencia percibida? Se podría, no creo que haga falta, pero se podría hacer. ¿De acuerdo? 3.2. Un fotón visible de longitud de onda 500 nanómetros tiene un momento lineal de... Empezamos a calcularlo y a ver con cuál coincide esto de aquí. Por relatividad sabemos que la energía de un fotón es igual a mc cuadrado. Despejamos E.
m igual a e c cuadrado. Por lo tanto, el momento lineal, que es m por v, será igual a m por c, puesto que la velocidad del fotón es la velocidad de la luz, o lo que es lo mismo, e partido c cuadrado por c, es decir, e partido c. Pero sabemos que la energía es igual a h por c partido lambda. Por lo tanto, P será igual a la energía, que es h por c partido lambda, partido c. C y c se va y me queda h partido lambda. H lo conozco, lambda me lo dan, calculo y obtengo este valor, que como veis es prácticamente igual que el del apartado C. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, 1,33 por 10 elevado a menos 27. Pasamos a hacer el ejercicio número 4, que yo creo que es el más complicado. Quizás sea que esto se explica bastante en Galicia, pero la verdad es que las demás comunidades autónomas esto hubieran pillado en Praga a todo el mundo. Dice, desarrolla esta práctica. Se midieron en el laboratorio los siguientes valores para la distancia objeto-imagen de una lente convergente. Explique el montaje experimental utilizado. Bueno, el montaje experimental lo explico aquí. En un banco óptico ponemos una fuente luminosa, un objeto, la lente y una pantalla. Movemos la lente hasta que se encuentra del objeto a esta distancia. Y movemos la pantalla hasta que la imagen es nítida y tendrá que coincidir con esta distancia. O mejor dicho, se obtienen estas distancias. S y S'. Estos son los valores que me dan, pero S está a la izquierda de la lente y por lo tanto vamos a poner lo negativo. Recordad los convenios de signos. Hacia la izquierda negativo, hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia abajo un negativo. Y lo vamos a expresar 1 partido S en metros menos 1 y 1 partido S' en metros menos 1. Obtenemos estos valores de aquí. Utilizaremos estas ecuaciones. Fijaros que si comparamos esta ecuación con la ecuación de la recta, la pendiente tiene que ser 1, y ahora veremos si es 1 o no es 1, y que la ordenada en el origen es la potencia de la lente. Por lo tanto, cuando hagamos la representación gráfica, la ordenada en el origen coincidirá con la potencia. También podemos calcularlo con las ecuaciones que todos conocéis, con esta de aquí. 1 partido S' menos 1 partido S y calculamos la potencia. Lo vamos a hacer de las dos formas y veréis cómo coincide. Aunque lo piden gráficamente, Bueno, pues hemos representado esos puntos. Aquí tenemos 1 partido S, valores negativos, 1 partido S', valores positivos. Y fijaros que se establece una línea recta como esperábamos. Y esta es la ordenada en el origen. Por lo tanto, la potencia será igual a 4, algo metros. Yo he puesto 4,2 metros. Evidentemente el papel milimetrado lo haríais bastante más exactamente. También lo he calculado mediante esta ecuación, como decía, con los primeros datos de la primera experiencia. Lo podíamos hacer contado y hallar la media. Aquí me sale 4,119 metros menos 1, que es lo mismo que dioptría. Bueno, ejercicio raro y complicadillo. 5. Resuelva este problema. La masa de Marte es 0,107 veces la masa de la Tierra y su radio es 0,533 veces el radio de la Tierra. Calcule el tiempo que tarda un objeto en llegar a la superficie de Marte si se deja caer desde una altura de 50 metros. Bueno, evidentemente, vamos a quitar de ahí eso, aunque lo pongan con punto y coma, yo he separado los apartados y por lo tanto queda mejor ahí un punto y aparte. Hay que calcular la gravedad, la aceleración de la gravedad. G es igual a gmr cuadrado, Marte y Marte, claro. En vez de poner la masa de Marte pongo 0,107 veces la masa de la Tierra y en vez de poner el radio de la Marte pongo 0,533 el radio de la Tierra. Se puede desarrollar de esta forma y esto de aquí es la gravedad en la Tierra y vale 9,81. Por lo tanto, la gravedad en Marte es 3,69. Este problema tiene algo bueno y es que sabemos aproximadamente lo que tiene que salir. Sabemos que Marte es menos pesado, más pequeño que la Tierra y por lo tanto su gravedad es menor. No tiene sentido que me hubiera salido 544, ni 10 elevado a menos 18 tampoco. Es decir, podía salir 2, 3, 4, 5, 6, vale, pero un número sí. Y ahora aplicamos las ecuaciones de la cinemática. Igual a su 0, su 0t más 1 medio t cuadrado, esto es 0, despejamos el tiempo y obtenemos un valor de 5,21 segundos. Y hay que calcular la velocidad de escape de ese objeto desde la superficie del planeta. Lo primero que hago es deducir la expresión que me da la velocidad de escape, que es esta de aquí. La energía mecánica que tiene cuando sale el cuerpo de la superficie del planeta será igual que la energía mecánica que tiene en el infinito, que va a ser 0. Despejo V me da 2gm partido R. Pero no conozco la masa del planeta. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar por R y dividir por R. Me queda de esta forma. ¿Por qué? Pues porque G
m partido r cuadrado es la gravedad y sé que vale 6,21, me parece que 3,69, perdón. Pues entonces me quedaría que la velocidad de escape es igual a 2gr, 2g y r, que es 0,533 por el radio de la Tierra, 6,37 por 10 elevado a 6. Queda 5005,7 metros por segundo. Ejercicio número 6, larguillo también. Dice, resuelva este problema. Dos cargas eléctricas positivas de 3 nanocoulombios están fijas en las posiciones 2,0 y menos 2,0, aquí y aquí. Y una carga negativa de menos 6 nanocoulombios, aquí, en el punto 0, menos 1. Calcule el valor del campo eléctrico en el punto 0,1, aquí. Lo he representado gráficamente, esto sería S1, el debido a esta carga. Suponemos que aquí hay una carga positiva, iría hacia acá. Este es el que crea la carga 2 y este es el que crea la carga 3, que es negativa y por lo tanto la atraería. S1 y S2 van a ser iguales, puesto que las distancias son iguales y el valor de las cargas también es el mismo. Obtenemos un valor de 5,4 newton por coulombio. Pero la componente horizontal se va a anular, así que no la voy a calcular. Voy a calcular solamente la componente vertical, multiplicando por el seno de este ángulo, por el seno de alfa, que es el mismo que este de aquí. ¿De acuerdo? El seno de ese ángulo es 1 partido raíz de 5. Seno de este ángulo es cateto opuesto, 1 partido raíz de 5. Y por lo tanto multiplico el módulo del campo eléctrico S1 por el seno del ángulo. Y vector unitario, J. Nos da un valor de 2,4 J. Pero claro, estaré multiplicado por 2, puesto que lo crea S1 y S2. O la carga 1 y la carga 2. S3. La fórmula es la misma, solamente que aquí no hay que descomponer nada. Por lo tanto, este 13,5 sería menos 13,5 J newton por coulombio. Negativo, puesto que va hacia abajo. Valor total del campo eléctrico, menos 13,5 más 2 por 2,4 J newton coulombio, menos 8,7 J newton coulombio. Como veis, un rollazo. Y apartado B, se coloca otra carga de un microcoulombio en el punto 0,1, inicialmente en reposo, de manera que es libre para moverse. Razones si llegará hasta el origen de coordenadas. Pues sí, fijaros que hemos demostrado que el campo eléctrico va hacia abajo y por lo tanto tirará de esa carga positiva hacia abajo. Calcula la energía cinética que tendrá en ese punto. Vamos a aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Vamos a calcular primero el potencial en el punto 1,0, que será el debido a las tres cargas, nos da menos 2,85 voltios. Y también el punto 0,0, que me da menos 27 voltios. El incremento de energía cinética, que es lo que me piden. Bueno, nos piden la energía cinética, pero como la energía cinética inicial es 0, coincide la energía cinética final con el incremento de energía cinética. Es igual a menos incremento de energía potencial, puesto que no hay fuerzas no conservativas, que sería igual a menos Q, la llamo Q sub 4, la carga que se va a mover, por el incremento de potencial eléctrico. Menos Q por incremento de potencial eléctrico, 2,42 por 10 elevado a menos 5 julio. Penúltimo ejercicio, creo. Hombre, este es corto. Resuelva este problema. En un laboratorio se reciben 100 gramos de un isótopo desconocido. Transcurridas 2 horas se desintegró el 20%, es decir, que me queda el 80%. Aplicamos esta ecuación que todos conocéis, la ley de desintegración radiactiva en su forma integrada, m igual a m sub 0 por elevado a menos lambda t. M será igual a 0,8 m sub 0, se va con este m sub 0, tomamos logaritmo, despejamos lambda y obtenemos un valor, pasando el tiempo a segundos, de 3,1 por 10 elevado a menos 5 segundos menos 1. Periodo de semidesintegración, logaritmo neperiano de 2 partido lambda, aproximadamente 6,21 horas. Y la masa que queda del isótopo transcurridas 20 horas. Fijaros que 20 horas es más o menos el triple del periodo de semidesintegración. Por lo tanto, son 3 periodos de semidesintegración, más o menos 20 horas. Es decir, que quedará de 100 gramos 50, 25, 12,5. Aproximadamente 12,5. Lo aplico con esta fórmula y obtengo 10,73, que está bastante cercano a lo que pronosticábamos. Mr. Burr. Y problema número 8, que dice: una lámina de vidrio de cara plana y paralela de índice de refracción 1,4 está en el aire, de índice de refracción 1,0. Un rayo de luz monocromática de frecuencia 4,3 por 10 elevado a 14 incide en la lámina desde el aire con un ángulo de 30 grados respecto a la normal a la superficie de separación. Calcule la longitud de onda del rayo refractado. V es igual a C partido N, y calculamos V, y sabemos que V es igual a lambda por F. Lambda en el vidrio será igual a V en el vidrio partido F. Fijaros que F no cambia, y por lo tanto podemos utilizar el valor que nos daba.
La velocidad la hemos calculado, la frecuencia me la dan y obtenemos un valor de 4,98 por 10 elevado a menos 7 metros. Es una longitud de onda que tiene que ser menor que la longitud de onda de ese rayo en el aire. Y B, el ángulo de refracción. Aplicar la segunda ley de Snell. Seno de I, seno de R, N2, N1, lo conozco todo, despejo R, obtengo un valor de 20,9 grados que se tiene que acercar a la normal. Tiene que ser un ángulo menor que el de incidencia. Era 30 grados, nos da 20,9, pues bueno, pues parece razonable. Y listo, fijaros que aquí ya tengo el examen de julio de 2020. Por eso os recomiendo que entréis en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com. En este blog podéis encontrar en formato PDF, en un solo archivo, todos los exámenes de física o química de las distintas comunidades. Por eso yo creo que para estudiar es bastante más cómodo. Bueno, y nada más, suerte y hasta otra.